Se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de un evangelista, San Marcos, que como los apóstoles, también él murió mártir. Fue primero compañero de San Pablo y después tuvo algunas desavenencias con él y aparece como compañero de San Pedro, le cita precisamente San Pedro en su carta, y desde luego de él debió de recibir una parte esencial del mensaje que estaban predicando, le debió de escuchar durante mucho tiempo y se decidió a poner por escrito ese mensaje, y así tenemos el Evangelio que lleva su nombre. Siempre, desde el principio, se ha discutido sobre lo que se llama la canonicidad de los Evangelios, la autenticidad de los Evangelios. Son libros canónicos, libros revelados, libros que podemos estar seguros que son palabra de Dios. Bueno, son discusiones, repito, que se han tenido desde el primer momento. La Iglesia tuvo el máximo interés desde el inicio en asegurarse de que eso que estaban presentando como originado por Cristo, su historia y sus enseñanzas, su historia completa, encarnación, vida, muerte, resurrección y sus enseñanzas, su magisterio, bueno, pues que eso era verdadero, que no era una fábula. Y de hecho, pues algunos de los textos que circulaban en las comunidades primitivas fueron rechazados, como no fueron aceptados como canónicos, y son lo que se llaman los evangelios apócrifos. Es muy interesante cómo empieza el Evangelio de San Lucas, donde Lucas, que fue compañero de San Pablo, uno de los más queridos compañeros de San Pablo, bueno, Lucas dice que él se ha propuesto investigar cuál es realmente el mensaje y la tradición que él mismo, San Pablo, los apóstoles, estaban transmitiendo. ¿Qué es lo que podemos decir en principio que es esencial? Que cuando afirmamos que los evangelios están recogiendo la palabra de Dios, es decir, están recogiendo la vida de Jesús y el mensaje de Jesús, lo que podemos afirmar es que esto es real, que esto es histórico, que esto no es una fábula. Cuando los evangelios fueron escritos, el texto de hoy de San Marcos dice claramente que el Señor les manda a proclamar, que les manda a predicar, no les manda a escribir, no porque no existiera la escritura, por supuesto, no era una época salvaje ni bárbara, había desde hacía muchísimos siglos ya bibliotecas, hay que pensar, por ejemplo, en la famosa biblioteca de Alejandría. Pero ellos en ese momento no tenían delante la misión de ponerse a escribir las palabras del Señor, sino de ponerse a transmitir esas palabras, a predicar esas palabras. Fue después, relativamente pronto, cuando, precisamente por la persecución, empiezan a darse cuenta de que es necesaria la escritura, porque los que eran testigos directos, no solo los apóstoles, sino por ejemplo también las mujeres, pienso en María Magdalena, bueno, y otros miembros de la comunidad, de aquellos discípulos que habían vivido con Jesús y que no fueron seleccionados para formar parte de los 12, ellos estaban ya empezando a faltar por la persecución o por el paso del tiempo. Es así como algunas de esas tradiciones que habían sido transmitidas verbalmente, oralmente, con fidelidad, empezaron a ponerse por escrito. Ese es el origen de los evangelios. Las investigaciones, por ejemplo, sobre los documentos encontrados en las cuevas de Qumran, junto al Mar Muerto, demuestran que al menos un fragmento de este evangelio de San Marcos existe ya en la biblioteca de Qumran antes de la destrucción de esa comunidad de los esenios que tuvo lugar antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Es decir, podemos afirmar que muy pronto
empieza ya a ponerse por escrito lo que estaba predicándose oralmente, verbalmente, y que también muy pronto, 30 años, pueden parecer mucho, pero 30 años significa que existían los testigos, o al menos muchos de los testigos de los acontecimientos que se escribían. 30 años después de la muerte de nuestro Señor y de la resurrección de nuestro Señor, 30 años después ya existían los textos evangélicos. No me atrevo a afirmar que existían exactamente igual 20 o 30 años después, pero sí existía lo esencial y ya estaba puesto por escrito. La tradición, que en principio fue oral, muy pronto pasó a ser tradición escrita. Lo esencial aquí es decir claramente y que tengamos la absoluta certeza de que los evangelios no son una fábula. Los evangelios nos están contando una historia verdadera, que el Cristo que aparece en los evangelios es el Cristo histórico y no un Cristo inventado. No hay división, no hay separación, no hay diferencia entre lo que se llama el Jesús histórico y el Cristo de la fe. El Jesús histórico y el Cristo de la fe son la misma persona. Este Cristo que confesamos como Hijo de Dios hecho hombre, este Cristo que confesamos como Dios verdadero y hombre verdadero, este Cristo que nació de María siempre virgen, este Cristo que predicó en Israel y en algunas zonas alrededor de Israel, este Cristo que murió en la cruz, este Cristo que resucitó, es un personaje histórico. Lo que cuentan los evangelios es verdad. No es, repito, ni un mito, ni una fábula, ni una leyenda, ni un invento posterior hecho para asegurarse un buen futuro económico por parte de unos usurpadores o parte de unos embaucadores, en el fondo por parte de unas personas que se querían aprovechar de la buena fe de la gente. Aquellos que testimoniaron esto, lo testimoniaron con su sangre. No había grabadora, había algo más importante que una grabadora o que una filmadora. Había la firma con sangre que ponían en estos textos aquellos que dijeron: yo lo he visto, yo lo he escuchado, yo le he tocado, yo he estado con él antes y después de la resurrección. He vivido con él, he visto cómo moría, he visto su cuerpo resucitado, su cuerpo glorioso, y he sido testigo de su ascensión al cielo. Para nosotros esta es la mayor garantía, la mayor seguridad, la firma con sangre de los documentos, es decir, que ellos murieron y murieron torturados por decir lo que habían visto, lo que habían oído, lo que habían tocado. Esto es mucho más valioso que cualquier otro tipo de documento, que en aquella época obviamente no podía existir grabadoras o filmadoras, naturalmente. Dicho esto, si esta es la palabra de Dios, si esto, repito, lo han certificado con su martirio todos aquellos que empezaron la predicación, la transmisión de esa palabra de Dios, pues tenemos que tomárnosla en serio. No podemos decir que esta palabra de Dios tiene que adaptarse al mundo. No podemos decir que el mensaje de Jesucristo está pasado de moda. No podemos decir, como algunos dicen equivocadamente, interpretando mal una frase del gran Chesterton, que la tradición son cenizas. La palabra de Dios no son cenizas, y la transmisión íntegra, fiel de ese mensaje no son cenizas. Lo que hay en la palabra de Dios es fuego. Lo que hay en la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Lo que hay en la palabra de Dios es el mandamiento del Señor, repito, el texto de Dios lo dice claramente, de ir a todos los rincones del mundo a evangelizar y contar una historia verdadera. Este fuego es la tradición. Este fuego que parte de la base de que lo que estamos contando y estamos testificando es auténtico. Cristo es Dios y lo que nosotros leemos en los evangelios es lo que Cristo hizo y lo que Cristo enseñó. De ahí sacamos el fuego para evangelizar. Si nosotros no creemos en los evangelios, si algunos no creen en los evangelios y ponen en duda los evangelios porque les molesta algunas cosas de las que contienen los evangelios y les molesta y les impide adaptar el mensaje de Jesús al mundo, estos no se dan cuenta de que si algunas cosas les molestan y quieren cambiarlas y por eso ponen en duda
los evangelios no es que pongan en duda solo una parte de los evangelios, sino todo. No podemos tocar una parte del evangelio sin poner en duda todo. No podemos decir que en esto o en aquello Jesús tiene que ser actualizado y modernizado sin poner en peligro y en riesgo todo el mensaje de Jesús, porque lo que a ti te molesta y quieres cambiar da pie a que otro quiera cambiar lo que a él le molesta. Nosotros tenemos que aceptar el mensaje íntegro del Señor, como han hecho todos los cristianos, todos los católicos que nos han precedido. Tenemos que aceptar ese mensaje y someternos a él y no pretender que sea Cristo y su mensaje el que se someta a nosotros. Hoy, en la memoria de un evangelista como San Marcos, que dio la vida también él por certificar la autenticidad de lo que había escrito, pidámosle al Señor que nos haga dóciles a su palabra, que no pretendamos que él sea el que se adapte a nosotros, sino nosotros adaptarnos a él. Que así sea.